agregar era que fundamentalmente preguntaba si la reforma a la salud era, y me refiero a la reforma a la salud en el sistema, eh, que pues está en este momento hundida completamente por estos senadores, era un experimento. Y yo le respondí a todos que no, que se trataba de algo que estaba absolutamente probado, que era, digamos, al contrario, recoger todas las experiencias que existían de los sistemas de salud del mundo y que se traían al contexto nacional, que realmente la reforma a la salud no se trataba de una invención por parte del gobierno actual, que además no la presentó el gobierno actual. Quien presentó la reforma a la salud fue la sociedad civil, fuimos los gremios médicos, fuimos las universidades que llevamos más de casi desde el 2010 eh, haciendo y pensando y buscando los mecanismos para que esta reforma ocurriera, y se le presenta al candidato Gustavo Petro, se le presentó a todos en realidad, y este fue el único que la aceptó. En el caso del magisterio tiene una particularidad muy especial, y es que guarda unos principios que tienen que ver con los sistemas de salud más efectivos del mundo, y tiene que ver con el manejo de los dineros, con la implementación de la promoción y la prevención, con definir que efectivamente se genere una inversión muy importante en la promoción y prevención como principal mecanismo para que se controle el gasto a través de la promoción y prevención. No para negar servicios, sino porque la promoción y prevención disminuye los costos de atención, disminuye las hospitalizaciones, disminuye las complicaciones, disminuye las secuelas de las enfermedades y permite hacer acciones o crear políticas de salud tendientes a prevenir y a predecir lo que puede ocurrir dentro de un sistema de salud. En el magisterio tiene una segunda particularidad, y es que es el primer sistema, hasta donde yo conozco, y creo que hemos estudiado muchos sistemas en el mundo, que hace la integración tan especial que tiene la seguridad y salud en el trabajo con la seguridad general, con la salud general. En tanto, el afiliado se convierte en el centro y los dos componentes del sistema del modelo del magisterio giran alrededor de una serie de acciones de promoción y prevención que más temprano que tarde van a redundar en mejores condiciones de vida, de calidad de vida, de indicadores de salud y de estado de bienestar. Yo creo que nosotros tenemos una concepción errada sobre los sistemas de salud, y generalmente, y yo creo que todos los que estamos allí, desafortunadamente no puedo verlos, pido disculpas porque pues me hubiera gustado estar con ustedes, pero pues de verdad hay muchísimas cosas por hacer y un día trabajando era un problema. Pero decía que nosotros como sistema de salud, como usuarios del sistema de salud, pensamos en el sistema de salud exclusivamente cuando nos enfermamos, y nos planteamos un sistema de salud definido a dónde voy cuando me enfermo. ¿Quién me va a atender si tengo una apendicitis? ¿Quién va a atender a mi hijo si se enferma? ¿Quién va a atender a la persona si, por sus problemas de hipertensión? ¿Quién me va a dar los medicamentos? Todo sobre el tema asistencial. Y yo creo que ese paradigma, esa concepción, tiene que ser cambiada de manera estructural, radical, obviamente desde el sistema mismo, pero a través de nosotros mismos. Nosotros tenemos que entender que la promoción, la prevención, el estilo de vida es la única y la mejor manera de tener
una vida saludable, unos indicadores de salud adecuados y de evitar enfermedades. Ese es un primer punto. El otro punto que hay que definir es que efectivamente el hecho de que nosotros nos planteemos en una atención cuando las personas están enfermas, nos la planteamos, hombre, estoy enfermo, necesito que me atienda un especialista. Cuando pues hay situaciones que no corresponden y digamos que son incoherentes dentro de un sistema de salud. Por ejemplo, yo no tengo como mujer, y me pongo en el papel como tal, de necesidad de que me vea un ginecólogo para que me mande una citología que perfectamente puede mandar, no el médico general, la enfermera de un equipo básico de atención, porque es lo que corresponde. Ahora, el resultado, la evaluación sobre el resultado, el seguimiento, en caso de que tenga un resultado difícil, pues obviamente lo debe hacer un especialista. Pero un poco en los sistemas de salud de Colombia, y yo no lo hablo solamente por el magisterio, pues no puede ser que un médico encuentre una masa en seno, por ejemplo, voy a hablar solamente de las mujeres, pero pues puede ser del hombre, de la tiroides también, y que tengan que ir a un especialista para que le ordenen una biopsia. Es como eh, decirle a un maestro, usted no puede enseñar a sumar y restar, sino que tiene que ir a un especialista pedagogo para que le enseñe a sumar y restar, algo similar, para poner ahí un parámetro. Dicho esto, creo que es muy importante hablar sobre cómo viene el nuevo modelo, es decir, cómo está estructurado, qué es lo que vamos a tener, cómo va a generarse el proceso de cambio. Y planteaba un poco salirme de la estructura de una presentación porque nos vamos a quedar en la misma presentación que todos hemos venido teniendo sobre el modelo, y yo creo que aquí un poco es mejor tener claridades que hacer una lectura nuevamente sobre lo que está escrito. Entonces, en primer lugar, hay que decir que el acuerdo finalmente es votado en el seno del Consejo Directivo de Infomac, después de generarse algunas discusiones al, al, dentro, pues, para plantear algunos elementos o definir algunos elementos que estaban sin definirse desde las mesas técnicas, porque habían controversias o divergencias en los puntos de vista de los diferentes estructuradores, pero fundamentalmente desde el punto de vista legal. Eh, Voy a tratar de centrarme un poco en las preguntas que le hizo la Procuraduría al FOMAC y a FECODE con respecto al nuevo modelo. Y empezaremos por decir que no se requería un estudio de costos y digamos en este momento, porque el acuerdo y el modelo parte de exactamente lo mismo que dice el acuerdo 05 en términos de cobertura y de plan de beneficios. Entonces, es importante decir que allí está plasmado la mismo listado de beneficios o plan de beneficios y la misma cobertura. No cambia. El único punto que no se incluyó en el acuerdo 05 y que tampoco se incluyó en este nuevo acuerdo para la implementación del modelo es el tema de la inclusión de los padres que dependan económicamente de los maestros, a pesar de que tengan ya beneficiarios, porque los estudios que estaba haciendo la fiduprevisora, aunque concluyen que es muy oneroso para el sistema, realmente no fue presentado y el Consejo Directivo del FOMAC tiene que estudiarlo y votarlo. Ese es el único punto de cobertura que tampoco estaba en el acuerdo 05.
Hay que también plantear un poco, respondiendo al tema de la Procuraduría, es el hecho de que no se modifica la ley 91 del 89. Si bien Gerley decía, la ley 91 del 89 permitió la privatización y la intermediación de la salud del magisterio, y tiene toda la razón, pues el nuevo modelo logra eliminar a los operadores como intermediadores, permite que, salvo el tema de los, el encargo fiduciario, el costo que tiene el encargo fiduciario, no exista otro tipo de intermediación dentro del modelo. ¿Qué significa eso? Que se garantiza el flujo de recursos hacia los prestadores. Uno de los grandes problemas, no en el magisterio, en todo el sistema general, es que no le llegan los dineros suficientes, eh, y, o simplemente no les pagan a tiempo para que los prestadores de salud puedan continuar una operación y garanticen el derecho a la salud. Entonces, esto permitiría que desde la fiduprevisora, con contratos directos, se logre llegar los dineros a los distintos prestadores. Allí voy a hacer una aclaración. Entonces, la fiduprevisora va a hacer una contratación de un tipo con los prestadores primarios y otros tipos de contratación, diferentes tipos de contratación con la red complementaria. ¿Eso qué quiere decir? Que la atención primaria va a seguir por capitación que no va a ser, le voy a entregar todo el dinero que le corresponde a la región a un operador, porque ya no existe, sino usted como prestador tiene un territorio, un grupo de personas, debe ser caracterizado, debo saber cuántos personas adultos mayores tengo, cuántas mujeres en edad reproductiva tengo, cuántos pacientes con cáncer tengo, cuántos pacientes hipertensos, diabéticos, cuántos niños, cuántos neonatos, y cuántas mujeres en estado de gestación. Es decir, la caracterización epidemiológica y demográfica del grupo que está adscrito. Por eso lo que decía la profesora anteriormente, no tengo el nombre porque además no tengo visión de con quién estoy hablando, eh, sobre, digamos, la adscripción. La profesora Irma, doctor. Exacto, entonces la profesora Irma. ¿Cuántos? Entonces, ¿Cuántos? es fundamental, es decir, tener definido quiénes están adscritos a su centro de atención primaria, a su prestador primario. Y sobre estos, entonces, hay unas acciones que hay que hacer. Por ejemplo, si yo tengo 40 pacientes por encima de los 50 años que no se han hecho colonoscopias, pues hay que hacer 40 colonoscopias. Sí, o si son, digamos, 100 mujeres en estado de edad fértil que además tienen una citología negativa y hay que vacunarlas contra el VPH, pues son 100 mujeres que hay que... Y esas son las acciones que se le van a cancelar de manera descrita. Hay unas acciones en la atención primaria y además de eso, pues obviamente se les va a cancelar porque a ellos están adscritos los equipos territoriales, que para el caso del magisterio se llaman ESIS, o Equipos de Cuidado Interdisciplinario de Salud del Magisterio. Estos equipos están adscritos también al prestador primario. ¿Y qué van a hacer estos equipos? Estos equipos tienen que ir a la casa, ayudar a hacer la caracterización, generar todas las acciones de promoción y prevención sobre el núcleo familiar, definir cuál es el estado en el que vive, cuáles son las necesidades que se requieren para modificar su estado de vida y cuáles son los riesgos en salud en el territorio. Y otros equipos, ahí mira que ya empieza el tema de la integración entre seguridad y salud en el trabajo y salud general, que van a ir al lugar de trabajo y entonces se plantean el funcionamiento del COPAS, el profesiograma, definir
todas estas acciones en salud laboral, yo no soy experto en salud laboral, así que no me voy a extender en eso, para poder definir cuáles son las acciones de higiene laboral, de medicina laboral que se requieren hacer allí en particular. Entonces, como pueden ver, cambia la perspectiva. El solo hecho de que exista equipos territoriales que vayan a los hogares y al lugar de trabajo permitiría, por ejemplo, definir con qué periodicidad un paciente que necesita que es hipertenso requiere ser vigilado y controlado, cuáles son los medicamentos que toma, lo cual no quiere decir que esa persona no pueda acudir a un internista o a un cardiólogo cada vez que lo requiera. Eso no es negar el acceso al especialista, sino, digamos, buscar mecanismos que hagan un control técnico de las necesidades de cada uno de los afiliados en los territorios. Y entonces, ese es como un nivel de contratación. Y el otro nivel de contratación, entonces la red primaria. Entonces ahora el prestador primario, y vamos como haciendo el esquema de lo que viene. Entonces el prestador primario, allá el equipo interdisciplinario en la casa, dice, no, es que usted tiene una hernia, pues necesitamos que lo vea el cirujano por la que lo opere. Entonces ya debe existir una red de prestadores primarios y se define cuál es la que tiene las condiciones, la oportunidad y la calidad para que lo haga. No necesariamente dentro de una red de integración vertical, sino de la red del territorio. Esto permitiría de alguna manera generar una mayor eficacia y mayor oportunidad en el servicio. ¿Dónde va a ir? Pues donde le quede más cercano, que cumpla esas condiciones, que sean unas condiciones seguras y adecuadas para hacerse una herniorrafia, por ejemplo, en el caso de esta enfermedad como tal. Y se devuelve nuevamente, ya lo operaron, lo atendieron y demás, se hizo la remisión, se recogió la historia clínica y continúa sus controles y su vida completamente normal. Si es digamos, maestro en actividad, pues obviamente va a tener una incapacidad y la incapacidad va a ser o se van a generar todos los mecanismos para que la incapacidad tenga el curso que se requiere para el pago, para el reemplazo, para todo lo que se necesita y genera desde una incapacidad laboral. Otro mecanismo para generar, digamos, una integración en el medio de salud general y seguridad y salud en el trabajo, que se da normalmente, pero que se requieren unos mecanismos para articular dentro del modelo. El paciente tiene una enfermedad coronaria y requiere unos stent, y ya fue una situación donde se viene dando o una situación de urgencia y requiere un traslado a Chayo en Bogotá porque necesita hacer y está dentro de la red Chayo. Pues se hace la revisión común y corriente, incluye los transportes, y aquí también es importante decirlo, entonces va a haber una red mucho más ampliada. Si está en Ibagué, y estoy hablando de la gente del Espinal, por ejemplo, y en Ibagué tienen la oportunidad, perfecto, pero si en Ibagué no hay oportunidad y no hay quien lo haga, o digamos no están las condiciones y se requiere ir a Bogotá, pues a Bogotá. Es sencillo. O la gente de Flandes que puede, digamos, solucionar sus problemas dentro de la subregión que estaría en Girardot, y entonces no tendría por qué volverse a Ibagué y demás. Entonces, todo este tipo de características es lo que plantea, digamos, la nueva estructura y que no va a depender de un operador, porque que amarra toda la situación por un tema económico, sino de acuerdo a las necesidades de las personas que están dentro del territorio de la subregión. Esto implica obviamente que, digamos, los prestadores primarios también tienen que estar bien organizados, que hay que saber cuál es la red, que tenemos que conocer las condiciones, y yo creo que aquí es importante el tema de la participación social.
no solamente a través de las veedurías, sino también a través de una figura que está implementándose y que no se ha terminado de implementar de manera adecuada, que es el defensor del usuario, y también a través de los comités regionales. Ese precisamente del tema de participación social fue uno de los elementos que más se discutió dentro de las mesas técnicas y dentro del FOMAC. Para nosotros como estructuradores de FEDECODEC era fundamental entender al magisterio y saber qué es la manera o los mecanismos de control más importantes dentro de un sistema de salud dependen de la gente, de las personas que están siendo afectadas por el sistema de salud. Por eso era importante la participación del magisterio, y no solamente del magisterio activo, sino del magisterio que no está activo, que son afiliados del FOMAC, me refiero a los pensionados, en el control del sistema de salud. En ese sentido, existía y quedó claro en el acuerdo dos puntos. Uno, que FECODE va a tener participación de los, a nivel nacional, de los comités de contratación, asistidos técnicamente por quien decida finalmente la Federación Colombiana de Educadores, para tener incidencia de ser observadores directos sobre esa situación. No tienen voto, porque una de las discusiones era que si existía cogobierno o coadministración, lo cual desde el punto de vista administrativo y legal era bastante difícil, porque si coadministraban implicaban, por ejemplo, digamos que no encontraron los mecanismos legales para poder hacer el traslado y cómo se les iba a pagar y lo que significaba de tener doble salario dentro del gobierno. Ustedes saben que no se puede tener doble asignación en el régimen público o en el sistema público por parte del Estado, asignación salarial. Entonces, el otro elemento de participación estaba en relación a la Dirección de Gestión de Participación, que debe coordinar, eh, recoger todas las acciones de defensor del usuario, las veedurías y los comités regionales con carácter vinculante para el modelo de salud y para la previsora. Y esa palabra quedó tal cual, que todo lo que significaba y lo que se hacía desde allí tenía carácter vinculante, en tanto las políticas de salud pública y de salud y los cambios que requiera el modelo dependían de precisamente de todo este trabajo que ustedes van a hacer, vienen haciendo y van a fortalecer a partir de la implementación del nuevo modelo. ¿Qué más hay que decir? Que se generó entonces en el acuerdo, digamos que uno de los mayores temores es precisamente este periodo de transición, y se generó en el acuerdo un acápite para el tema de la transición, de la implementación y transición. Entonces, en ese acápite se plantearon digamos que tres puntos fundamentales. Uno, la posibilidad de modificar el manual de contratación por la fiduprevisora momentáneamente. Van a tener no vía libre o carta blanca para hacer lo que quieran, pero sí mecanismos que aceleren, digamos, la cesión de contratos para evitar que se afecte la prestación de los servicios a patologías crónicas, para la entrega de medicamentos a personas que estén en unidad de cuidado intensivo, que estén inmersos en un tratamiento como por ejemplo el cáncer o la diálisis, en caso de los pacientes con insuficiencia renal, que se le asegure la continuidad en el tratamiento a las mujeres gestantes en estado, pues en el estado de embarazo, o las que ya recién tuvieron su bebé, para que el bebé o el neonato tuviera asistencia adecuada, y digamos que no hubiera ningún tipo de complicación en ese sentido. Y la otra parte es el tema de las urgencias, que es fundamental. Entonces, digamos que se cubra todas esas situaciones, peligros que pueden haber en el cambio de modelo.
y un periodo de transición que se refiere a todos los ajustes administrativos, económicos, digamos, de locaciones en cada uno de los sitios que, eh, y en los territorios en general para poder, digamos, actuar por parte de la previsora y en completitud llevar a cabo su tarea. Creo que allí está casi todo lo que se planteó entonces en el acuerdo, todo lo que se planteó en el tema del modelo. El modelo tiene todavía, digamos que están haciéndose algunos ajustes, pero más de orden técnico con el tema de los medicamentos para estar completamente seguros de que se va a garantizar entonces la entrega en menos de 48 horas de la red, de las formas de contratación. Se incluyó cada uno de los elementos, incluso el tema de las monturas, de los lentes progresivos cuando son ordenados por el médico y son absolutamente necesarios, de las prótesis y órtesis, del pago del transporte, del tema del albergue. Se requiere, digamos, la atención fuera del territorio. Si vienen del Espinal o si vienen para acá, entonces, ¿dónde se van a quedar? El pago de ese albergue, no solamente para el paciente, sino también para el acompañante cuando esté indicado. Pues, o sea, uno no se puede traer a 5 personas de la familia para poder hacer la atención y ese es uno de los elementos que nosotros nos planteábamos allí, y es que el traslado por atención de un paciente enfermo es una situación muy difícil para las familias, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, y se trata de que el acuerdo y el modelo garantizara todo este tipo de situaciones. En el caso del Tolima, pues estamos relativamente cerca en todos los centros y en todas las regiones, pero hay zonas que no, que se demoran muchísimo. Y en el caso de los territorios nacionales sí es que era muy difícil porque allí también nos teníamos que incluir el tema de los transportes, los que requerían transporte fluvial, aéreo y demás que también estaban o incluimos dentro del modelo. Es decir, la tarea fue que no existiera un ápice de regresividad con respecto a lo que ya había ganado el magisterio. Bueno, un segundo. Listo. Ya, entonces que no hubiera un ápice de regresividad con respecto a lo anterior. Siguen los ajustes, estamos realmente, no puede uno negar que los tiempos fueron o siguen siendo muy apretados, muy cortos, y lo que sigue, aparte digamos, ajustar el modelo con el Ministerio de Salud por parte de FECODE y de Previsoras, es, digamos, ajustar toda la red de prestadores, que era precisamente lo que ustedes estaban hablando, definir cuáles son las condiciones, quién es el prestador que digamos que lo hacía de mejor manera y que no estaba haciendo bien pago, ver el tema del manual tarifario, también aquí es muy importante. Nosotros sabemos muy bien que en todas las regiones se están haciendo unos pagos irrisorios, la mayoría de los especialistas, y un poco también eso tiene, genera, influye en la calidad y la oportunidad de la atención de los maestros. Entonces el manual tarifario era muy importante. Fue suministrado por el Ministerio de Salud y lo que nosotros estamos haciendo es revisión de cada uno de los elementos de ese manual tarifario para que los prestadores tengan condiciones adecuadas para la atención de los maestros. Digamos que esto es un resumen rápido para poder tener o intercambiar dudas o situaciones que ustedes quieran aclarar frente a lo que se viene. Muchísimas gracias. Listo, doctor Germán Bayona, uno de los estructuradores de FECODE. Bienvenido, compañero.
directivo ejecutivo de FECODE. Bueno, yo creo que viene la parte más importante. Doctor Herman, usted nos está escuchando ahí, ¿cierto? Perfectamente. Ahorita le voy a enviar la foto de todo lo que lo estamos viendo porque obviamente eso hablar a la pantalla hace parte de ese frío de la virtualidad, pero acá siempre va a ser bienvenido cuando quiera acompañarnos de manera presencial. Entonces, Vale, compañeros y compañeras, para que hagamos las preguntas que tenemos, yo voy a iniciar con una pregunta y vamos a ir rotando porque lo importante es la participación de ustedes frente al tema de la minucia de lo que radica en este nuevo modelo de atención en salud. Doctor Herman, la primera pregunta con la que yo quiero arrancar mientras le doy tiempo a mis compañeros y compañeras veedores es la siguiente. A partir del 1 de mayo, un maestro del departamento del Tolima, del municipio de Ibagué, que quiera acceder al servicio, digamos, para poner un ejemplo, requiero de una cita de medicina general, ¿qué deberá hacer este maestro o esta maestra? Acudir a su prestador primario, es decir, su sede exclusiva. Mire, esto es importante, o sea, las sedes exclusivas se mantienen. Quedó de manera explícita definir que la fiduprevisora parte de la base debe tener la misma número de sedes exclusivas, en total en el país son 257, a partir de lo cual se van a generar o modificar o ampliar el número de sedes exclusivas. De tal manera que vamos a ponerlo así, digamos, con ejemplos claros. En Ibagué o en el Espinal, alguien tiene la necesidad de tener una cita con el médico general, entonces él simplemente acude al mismo sitio donde se está atendiendo en este momento. O sea, lo ideal es que se mantengan momentáneamente los mismos prestadores, no los mismos operadores. O sea, se va a hacer la contratación sin el operador, sino directamente al prestador. Que esa sede en particular le pertenece al operador, allá es otro elemento distinto. Pero no quiere decir que no pueda ser modificada o que no se pueda cambiar. Entonces, va a acudir allí, inicialmente el 1 de mayo va a acudir allí. Si dentro del aprestamiento de la red en particular ese prestador no está, la fiduprevisora va a garantizar otro prestador dentro de la red pública o red privada que genere exclusividad por las características del Espinal. Y entonces, exclusividad quedó definida no solamente como una sede exclusiva, sino como áreas dentro de las instituciones o horarios exclusivos también. Entonces, simplemente pide la cita. Allí se debe atender en las siguientes 48 horas porque el estándar estaba para 24, máximo 48 horas y debe mantener la atención médica en las siguientes 24, 48 horas para medicina general. Pide la cita allí, el médico hace su atención y el prestador primario debe generar la entrega de los medicamentos que allí sean planteados o si se requiere algún tipo de apoyo diagnóstico, hacer el apoyo diagnóstico. Vamos a suponer que antes lo hacían, por ejemplo, una radiografía, no conozco la especificidad del Espinal, pero vamos a suponer que le pedían una tomografía. Lo que debió ocurrir normalmente es que lo mandaban a Ibagué para hacerse la tomografía, pero perdóname un segundito, le pones silencio, o sea, las está, tócalo, listo, gracias. Entonces, vamos a suponer que se necesitaba una tomografía, un TAC de cráneo, entonces lo mandaban a Ibagué, pero si dentro del Espinal existe la posibilidad de hacerse una tomografía, la fiduprevisora debe tener en cuenta esa red para que efectivamente no tenga que desplazarse, aunque estén muy cerca, pues, para hacerse la tomografía o con unos estándares de calidad adecuados. Que la tomografía requirió o dijo que tenía una enfermedad cerebrovascular degenerativa localizada en cualquier lado del cerebro, para no ponerla tan grave, y necesita un neurólogo. Entonces, desde el prestador primario se plantea llegar
a el Tolima en Ibagué. Y si no está en Ibagué, pues donde esté más cercano, que sería entonces Girardot o Bogotá. La idea es que esté lo más cerca posible, pero que además garantice calidad y oportunidad. Listo, doctor, gracias. Siguiente pregunta. Muy buenos días. Saludo, compañeros veedores. Comparto lo que el compañero Erley y la compañera Irma referenciaban iniciando este evento, que es el evento de mayor interés. Mi nombre es Ernesto Cañas Montealegre, soy ejecutivo de Sutex Matol. Desde luego, es la mejor noticia que hemos recibido de parte de FOMAD. Se hizo posible lo imposible. Aquí se decía que dentro del marco de la ley 89-91 eso nunca se iba a dar y que había que cambiar la ley. Y efectivamente el gobierno nacional no tuvo necesidad de cambiar la ley. Pero lo más importante, compañeros maestros, que quede claro lo siguiente: no fue FECODE el que tomó la decisión, porque precisamente en FECODE, y aquí está Edgar presente, la mayoría estaba por continuar con la intermediación. Y por fortuna el gobierno identificó y denunció públicamente. Esta semana el presidente volvió a sacar otro video, que lo que había en FOMAD era una profunda corrupción. Así lo dijo. Y seguramente con esta situación de acabar con la intermediación, vamos a recuperar el 40%, ojo, el 40% de los recursos que se giraban a las entidades territoriales y que se quedaban en las manos de estos operadores. Es un ahorro definitivamente a la salud. La pregunta, no me quedó claro el tema de los beneficiarios. Actualmente son beneficiarios los hijos de los docentes afiliados y aportantes al servicio de salud hasta los 25 años, un día anterior cumplido los 26, los cónyuges de los docentes o los padres cuando el docente es soltero y no tiene afiliados ni hijos ni cónyuge, y los nietos hasta el primer mes. Quisiera que me explicara esa partecita porque no me quedó claro, porque habló de la modificación en el tema de los beneficiarios. Se mantiene, porque ya han preguntado y seguramente en los municipios a ustedes ya les han hecho esa pregunta, ¿se mantiene el beneficiario nieto en este servicio o desaparece? Porque a la larga yo miraba y la misma Constitución Política de Colombia pues le da garantías a que todo niño hasta un mes de nacido debe de recibir los servicios gratuitos de salud en todas las IPS de Colombia. Muchas gracias. Doctor Herman, ¿le parece, para darle celeridad a la reunión, si usted va tomando apunte y vamos haciendo las preguntas y después usted en su intervención nos responde, ¿vale? Siguiente pregunta, el compañero Freddy se prepara, Freddy Sánchez se prepara, Leonel Rivera. Y por favor el audio, Doc, porque no se le está escuchando. Ya estoy con el audio. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Freddy Fernando Sánchez Ramírez, veedor de salud del municipio de Chaparral. Este evento es muy importante porque necesitamos, pues, tener conocimiento acerca de cómo va a funcionar el nuevo modelo de salud a partir del 1 de mayo, porque nosotros vamos a nuestro territorio para dar esa claridad. El doctor hablaba acerca de que había un acuerdo y que dentro de ese acuerdo, él hablaba de 2 acuerdos. El primero manifestaba que existe una participación de FECODE en los comités de contratación. En la circular de Sutex Matol se nos dejó una tarea
de que el 3 de abril, antes de venir a esa reunión, hiciéramos como esa indagación en nuestro municipio, cuáles eran los portafolios de servicio que ofrecía la red pública y también las IPS que había, ¿sí? Y que era necesario enviarlo para tener como esa claridad y ese conocimiento. En el municipio de Chaparral, fuera de la red pública, también hay una IPS, ¿sí? Mi pregunta es, desde el FOMAT, ¿cómo se va a hacer la evaluación y la selección para contratar a esos prestadores? Porque aquí estamos hablando de libre elección. O sea, que después de identificar que en nuestro municipio hay varios prestadores, creo que debe de existir una flexibilidad, porque lo que se busca es que se garantice que el nuevo servicio de salud sea mejor para beneficiar a cada uno de nuestros usuarios y afiliados. Segundo, ¿de qué manera se va a implementar la medicina de trabajo y laboral? ¿Sí? Que es algo importante para el magisterio y sus familias. Y por último, sí, que eso debe estar en el manual de contratación, los tiempos que estos nuevos prestadores deben de ofrecer los servicios habilitados de mediana y alta complejidad. ¿Qué sucede si entre esos tiempos se incumple para otorgarle al maestro y a su beneficiario el servicio de una cirugía o una especialización? ¿Sí? ¿De qué manera se va a hacer seguimiento? ¿Sí? Y si va a haber algún mecanismo cuando este prestador incumple con la prestación del servicio en el giro directo de esos recursos, ¿sí? Porque si vamos a seguir en lo mismo, que esos nuevos prestadores incumplen, porque va a haber algo que se evalúe esos servicios del magisterio. Y si le va a seguir enviando esos giros, vamos a quedar en la misma situación. Y por último, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese acercamiento que se va a tener con esta red pública IPS para que nuestros servicios, ¿sí?, sean eficazmente ofertados de la mejor manera? Por ejemplo, en el hospital de Chaparral, el hospital ofrece estos servicios tanto a la EPS de Chaparral y de otros municipios cercanos, ¿sí? ¿Va a existir alguna exclusividad para el magisterio? Porque si no se da la sede exclusiva, para que nos atiendan de una manera preferencial, o nos van a atender igual que los demás usuarios de régimen subsidiado y contributivo, ¿sí? Y teniendo en cuenta, por último, que el talento humano de las especialidades, que son muy pocos, ¿cómo se va a dar ese tiempo? Gracias. A usted, compañero, muchas gracias. El compañero Leonel Rivera se prepara, Nelsi, a Mabel. Les voy a pedir un favor, compañeros, porque es que tenemos varias preguntas. Ojalá seamos muy puntuales para que le vayamos dando celeridad a la... Sí, que nos enfoquemos en el tema de lo que tienen que ser las preguntas para que nuestro estructurador nos pueda responder en una sola intervención. Adelante, profe. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Leonel Rivera Poveda, veedor de salud del municipio de Falan. La pregunta es la siguiente. Tenemos una compañera que tiene una hija que es beneficiaria, pero tiene 25 años, pero esta niña tiene necesidades especiales. La pregunta es, ¿esta niña después de cumplir los 26 años sigue beneficiándose de este servicio con todo lo que requiere esta necesidad? Entonces, esa es la pregunta.
Muchas gracias. Muy puntual la pregunta. A continuación, Nelcy Amabel. Se prepara la compañera Nancy Merchan. Por favor, se van preparando ahí cerca al micrófono para que nos vaya rindiendo. Buenos días, mi nombre es Nelcy Muñoz, soy la veedora de salud del municipio de Herbeo. Entonces, la pregunta, son dos preguntas puntuales. Si Tolihuila, así como usted lo dijo, ya no va o ya no va a existir, entonces, en el caso de nosotros que estamos al norte del departamento y nuestra atención es en Cosmited, ¿a dónde tenemos que ir entonces nosotros a que nos presten el servicio? ¿A qué entidad vamos a ir ahora? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, del 90% de los docentes, más de un 90% de los docentes estamos afiliados a Cosmited. Entonces, hay profesores que están siendo atendidos acá en Tolihuila y profesores nuevos que llegaron al municipio preguntan que cómo hacen para hacer la portabilidad al municipio de Manizales, a Cosmited. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que yo ya había estado hablando con la profe Irma. Los profesores que quieren hacer portabilidad, pues por cercanía y todo, y los de Fresno también me están diciendo que quieren hacer portabilidad por cercanía, porque es que de aquí a Herbeo son 5 o 6 horas, Manizales solamente queda a 2 horas. Entonces, las preguntas son esas. Gracias. Listo, muchas gracias. La profe Nancy. Se prepara Ivonne Astrid Arias. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Nancy Merchan Cáceres, veedora de salud del municipio de Venadillo. Aunque tengo varias preguntas, me voy a concentrar en la siguiente, que es la que más nos está afectando a los maestros en los municipios. Para la entrega de medicamentos en los municipios, ¿qué estrategia? La perdí. Me perdió la... No, no le escucho. No escucho absolutamente nada, por si acaso. ¿Ya? Ya, ahora sí. Queda para la entrega de medicamentos y quedé ahí. Bueno. Ivonne Astrid Arias, San Sebastián de Mariquita. ¿Qué hacer para que en esta nueva contratación, nuestro modelo, nuestra historia esté a nivel nacional y no nos pongan traba? Que si yo de Mariquita voy a Bogotá, allá aparezca mi historia. Que si voy a Medellín, esté mi historia. Sea unificada, como la es en el ejército, que también es régimen especial. Y para... Otra vez perdí la voz. Discúlpame. Siga, profe. Perdón, quedamos en sistema de la historia clínica, listo. Unificada, Pero, sí. ok, perfecto. Y en el caso de San Sebastián de Mariquita ha sido nuestra pelea. Tenemos una IPS Trauma Norte que nos presta absolutamente todos los servicios, pero no ha sido posible. Ni con tutela nos han negado, hasta el FOMAC la pasó a Fiduprevisora volvió y la remitió a Tolihuila, donde dicen que todo está bien. Y Trauma Norte tiene desde neurología, cirugías, UCI, y nos envían hasta Ibagué. Entonces, esa sí quisiéramos que nos la aclare muy bien. Gracias, profe Ivonne. Profe Javier, se prepara la compañera Liliana Marcela Vargas. Buenos días. Para el doctor, hay muchas cosas que vamos a entrar como en un caos. Y ya está el caos, doctor. Desde el 1 de mayo vamos a... Es decir, ¿cuál es la vía, cuál es el conducto cuando comiencen a aparecer todas las dificultades? Como es piloto, van a comenzar a aparecer las dificultades.
¿dónde nosotros vamos a acudir directamente cuando el servicio se va a atascar porque no hubo la comunicación de la fibroprevisora, no hubo el contacto directo y entonces nos lo van a detener? O sea, ¿cómo nosotros vamos, por qué medio, si con los de cada regional de los sindicatos o un teléfono directo o alguien que nos solucione la fibroprevisora, que es la que nos está contratando? Tengo entendido de la explicación que usted dio, me imagino que la fibroprevisora ya contrató a Tolihuila. Usted nos dice que nosotros necesitamos médico general, entonces nosotros vamos a Tolihuila, ¿cierto? Que es el que nos estaba ofreciendo el médico general. ¿Sí? Ojo, quiero que nos aclare ahí. Aclárenos, doctor, porque usted no, por ejemplo, yo el 31, el primero día del trabajo, me sentí maluco y me fui para las urgencias. Entonces, ya me imagino que la fibroprevisora contactó a Clínica Tolima, ya la está contactando. Entonces, o ya la contrató para que yo vaya a las urgencias y me presten el servicio de urgencia. Que yo necesito un médico general. Usted nos acabó de decir que el médico general es el mismo que me estaba atendiendo. Entonces quiere decir que yo voy a ir a Tolihuila 25 y allá voy a que me atienda un médico general porque la fibroprevisora ya arregló con Tolihuila, ya le pagó y yo voy solamente a que él me preste el servicio. Quiero que nos aclare ahí. Una pregunta es una pregunta clave, doctor, con nuestros pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónicas. Resulta y acontece que Tolihuila nos mandaba para el nefrólogo, él contrataba un nefrólogo, allá tenemos a nuestros pacientes y uno va allá a la IPS y allá nos estaban mandando citas de 1 y 2 meses para atender un paciente crónico. ¿Cómo va a ser la fibroprevisora cuando lleguemos nosotros allá, que vamos a llegar directamente a ese mismo médico, porque usted nos dice que no vamos a cambiar de nefrólogo, vamos a llegar allá y la niña secretaria nos diga, sí, profe, ya estamos en el contrato, pero su cita es para 2 meses. ¿Cómo van a hacer el control si vamos a hacer un cambio en la salud o venimos haciendo lo mismo? Esas eran las preguntas que yo tenía, doctor, para que tengamos calma con los maestros. Muchas gracias. Listo. Gracias, compañero Javier. El doctor Germán tomando apuntes para darle respuesta. La compañera Liliana Marcela Vargas, se prepara Carlos Julio Gutiérrez. Bueno, buenos días. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los pacientes domiciliarios, con los que tienen auxiliares de enfermería y los que tienen pañales, pañitos, jeringas, que hasta el 31 ya no nos van a dar? Al 30 ya no nos van a dar nada de eso y, por ejemplo, los cuidadores van hasta el 27 de abril y de ahí para allá ya Tolihuila dijo que no daba. Por 3 días no van a dar y entonces el enfermero se va y van a quedar desamparados, es mi pregunta. Gracias, profe Liliana. El compañero Carlos Julio, se prepara Rafaela Carreño. Buenos días, Carlos Julio Gutiérrez, representante del Líbano. La pregunta para el doctor Bayona. Si unos profesionales de la medicina se asocian y nos quieren prestar el servicio, ¿cuál es el mecanismo a seguir para contratar con el FOMAC? Muy bien. Gracias, compañero. Compañera Rafaela, ¿dónde está? Acá. Gracias. Buenos días, soy la veedora del municipio de Melgar. En Melgar hay tantas quejas que yo he tratado de mitigar y de ilusionar a mis compañeros diciéndoles, no, están trabajando en un nuevo modelo. Y sé que esta tarde cuando llegue comienza mi celular a repicar, venga, ¿qué vieron allá? ¿Qué les dijeron? ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos van a atender? Tengo 2 preguntas. Una, voy a hablar de Melgar. Melgar nos va a atender en Girardot, porque allá hay más clínicas. Únicamente nos están atendiendo en Melgar. Y no tienen ninguna especialización para nosotros. Dicen que los sábados llega 1, 2, 3, pero no es para nosotros. Si queremos nos toca pagar. Así, literal. Segundo, una profe me pregunta, una profe nueva, dice,
profe, yo llegué a trabajar a Melgar, me voy a afiliar para que me atiendan en Melgar, pero mi beneficiario que vive en Girardot, que es el papá, ¿lo pueden atender en Girardot? Dos preguntas puntuales. Gracias. A usted, profe Rafaela. A continuación, el profe Camilo Culma. Se prepara Liliana Patricia Barrera. Camilo Culma. Se prepara Liliana Patricia Barrera. Por favor, estar pendientes acá para que le demos diligencia. Muy buenos días para todos, doctor Bayona, muy amable. Yo represento un municipio de Dolores. Allá, a través de muchos problemas que tuvimos, logramos que nos colocaran el dispensario para la dispensación de los medicamentos de los maestros, porque siempre lo tenían era en una droguería, a veces les pagaban, a veces no le pagaban, ya lo último con ninguno les quería prestar este servicio, porque era simplemente poner un estante y dos cajitas, cuando lo recogieron no alcanzó a caber en dos cajitas de cartón. Ese era el dispensario de los maestros. Logramos que se colocara ese dispensario. Entonces, a raíz de esta nueva contratación, ¿cómo se haría en ese caso para que, por ejemplo, en el hospital, que es la atención primaria, no tiene ni siquiera droguería en el hospital? Entonces, ¿qué haríamos los maestros en ese caso? ¿Cuál sería la mecánica para que no tuviéramos ese traumatismo en la dispensación de medicamentos? Muy amable. Gracias, profe. La compañera allí, profe, ahí atrás. Se prepara el compañero Henry Urueña. Buenos días, soy la veedora de salud de Payandé. Hay dos preguntitas puntuales. Primero, creo que la fiduprevisora es la encargada de decidir cuál va a ser la red de atención primaria, pero ¿qué injerencia tenemos los veedores en eso? Porque nos dicen que averigüemos qué oferta cada municipio. Pasamos nosotros el informe a ustedes, si hay voto directo ahí o qué injerencia tenemos los veedores en eso. Esa sería la primera. Bueno, y ahí, ¿hasta cuándo tienen plazo de informarnos cuál va a ser esa red primaria de atención? Porque decimos que desde el 1 de mayo ya no contamos con la que tenemos. Entonces, ¿cuándo nos van a dar ya ese listado de quién nos va a atender? Y la segunda es docentes que trabajamos en municipios cercanos a la capital y queremos que nuestra atención sea directamente acá en Ibagué. Si es de manera personal que cada uno tiene que hacer esa solicitud. Gracias. Gracias, compañera. Compañero Henry, se prepara Carlos Garzón. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Yo quiero decir aquí algo antes, y es que yo sí tengo confianza en el nuevo modelo de salud. Yo tengo mucha confianza. Aquí estamos prevenidos, y he escuchado las preguntas, prevenidos por algo que no ha sucedido. Entonces yo sí tengo confianza porque durante varios años hemos estado pidiendo un cambio al servicio de salud. Voy a ser muy puntual y quiero decir lo siguiente. Me pareció escucharle al doctor Bayona, que dijo que a partir del 1 de mayo las citas se deben seguir pidiendo en el mismo sitio. Y él mismo dijo, también me pareció escuchar eso, dijo, si usted necesita una cita con médico general, pídala donde se la han venido otorgando. Listo. Hasta ahí creo que no hay problema. La situación se presenta con el caso particular de Ibagué. Yo voy a mencionar lo de Ibagué. Nos atiende Tolihuila, pero resulta que con todo este revolcón que se formó con la reforma a la salud y demás, Tolihuila no volvió a atender citas y no está citas desde antes de Semana Santa. Y de eso tengo muchas evidencias. Entonces, ¿qué va a pasar a Tolihuila? Cualquiera de ustedes, en el teléfono, nosotros tenemos ahí para pedir la cita y nunca contestan y nunca dan la cita, no están dando citas. Si quieren, pidan cita, todos pidamos cita que quiere hoy y verá que a ninguno se la van a dar. Segundo, adicionado a eso, a esa situación, que más que pregunta es
una denuncia. ¿Qué va a pasar con los pacientes que necesitan cita con el médico general y peor aún, con aquellos que necesitan de carácter urgente una cita con el especialista? Esa es mi pregunta y creo que esa sí la tenemos que empezar a resolver a partir del próximo paro que vamos a hacer el martes. Porque, bueno, muchas gracias. Doctor Bayona, muy amable. Listo. Vale, yo creo que... Carlos, se prepara el compañero José Fernando Legro. Buenos días. Dame, antes de que hacen la pregunta, porque ahorita me llamaron, tengo como 15, 20 minutos máximo para que lo tengan en cuenta. Ya nos faltan 2 preguntas, doctor. 2 preguntas y terminamos. Bueno, buenos días, soy el veedor de salud de Armero Guayabal. Todo lo que hemos expuesto nosotros sirve para acabar de complementar el trabajo que están haciendo todos los compañeros que están con este cambio y modelo. Nos sirve todo lo que nos estemos informando porque nosotros somos los que estamos en las regiones, en los municipios, nos damos cuenta del mal servicio que nos han estado prestando. La pregunta para el doctor. Resulta que a nosotros, el médico general, atiende no más sino 3 citas y el resto que se mueran. O sea, nomás no tiene derecho sino a 3 citas en el día. Los médicos, según la orden, es que pueden atender a 3 pacientes no más. ¿Cuántos pacientes ahora puede atender el médico general? Porque en los municipios, el caso del Armero Guayabal, él atiende no más sino 5 pacientes no más. Y el resto sí, si se enfermaron, miren a ver qué hacen. Vayan para el hospital o miren qué. Entonces, en ese sentido, para eso tenemos un médico general. ¿Dónde se van a las citas en los municipios? ¿Quién va a hacer la redacción de las citas de nosotros? Si vamos a pedir una cita, el médico nos manda odontología o nos manda para el especialista. ¿Dónde vamos a hacer la redacción de esas citas? Si tenemos que ir hasta aquí, hasta Ibagué, o tenemos que, hay una oficina vamos a tener, o no sé, un empleado que nos va a recibir esas citas allá para que nos programen. Porque de todas maneras en Guayabal no va a haber un odontólogo, no va a haber un especialista. Y por último, a ver si nos cambian el acetaminofén y el ibuprofeno, porque eso nos está enfermando más. Entonces, a ver si nos mandan los medicamentos que en verdad nos sanen, nos curen, nos quiten de esa enfermedad y nos evitemos tanta ida al médico, porque si nosotros nos dan ibuprofeno y acetaminofén, pues ¿cuándo nos vamos a curar? Nunca. Entonces, que nos den medicamentos que en verdad nos sanen, nos curen y no tengamos que ir a estar todos los días metidos allá donde el doctor y seguimos por lo mismo. Listo. Esas son mis preguntas. Gracias, profe. Profe José Legro. Muy buenos días para todos. Para el doctor Bayona, 2 preguntitas y rápido. La primera, que siempre me han preguntado mis compañeros de Santiago Pérez, que queda pues siempre distante del municipio de Ibagué, la ARL. ¿Cómo quedaría la ARL con el nuevo sistema de salud? Y la otra es, pues hablo ya específicamente de mis compañeros, pues estamos a 1 hora de Ataco, el corregimiento de Santiago Pérez. Los medicamentos, los que tienen el servicio en Ataco, tienen que desplazarse 1 hora para allá. Y los medicamentos que no hay, entonces tienen que ir aquí, entonces prefieren comprarlos. Habiendo unas droguerías ahí en Santiago Pérez, ¿será que con el nuevo modelo las droguerías que están allá pueden prestar el servicio del medicamento? Gracias, Legro. Cierra el compañero. Profe, ¿cómo es su nombre? Álvaro Rodríguez. Compañero Álvaro. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Álvaro Rodríguez. En estos momentos no voy a hablar, yo soy el veedor de salud del Carmen de Apicalá, no voy a hablar solamente por el Carmen de Apicalá, ni por cierto municipio, hablo por los compañeros del Oriente. Al igual que los de Herveo, yo no sé qué otras partes, tienen allá cerquita Manizales y los atienden allá. Nosotros en estos momentos entiendo que las citas de medicina general nos atienden en el punto donde estamos, pero cuando nos mandan especialistas, ¿será que en estos momentos con este modelo sí vamos a poder acceder a los servicios de especialistas en la parte más cercana que es Girardot? ¿O vamos a seguir con el problema que nos manden para Ibagué otra vez a todo el oriente, que es Villarrica, Cunday, Cononso, Melgar y el resto? Por eso hablo en nombre de los compañeros del oriente, no solo mío, del oriente, que tenemos el mismo problema. Esa sería la pregunta específica, ¿no?
a ver si podemos acceder al servicio en la parte más cercana que es Girardot. Listo. Ahí están los servicios que... Gracias, profe Álvaro. Compañeros, para darle, porque ya el doctor Bayona nos dijo que tiene muy poco tiempo por unas responsabilidades. Doctor Bayona, la palabra es suya. Bueno, aquí voy a empezar por el tema de la regionalización, que es precisamente lo que nos planteó la compañera de Melgar y el compañero de Carmen de Apicalá. Y eso es precisamente el tema de adscripción. El modelo permite que efectivamente el beneficiario esté en un lado y el afiliado o el docente afiliado en otro lado. Está contemplado. Precisamente ese es uno de los elementos de regionalización. Y efectivamente, en el tema de regionalización, lo lógico es que Melgar tenga sus atenciones con especialistas en Girardot, y que si en Girardot no tiene la completitud porque requiere servicios que no están planteados allí, pues probablemente sea Bogotá el sitio más cercano para Melgar y Carmen de Apicalá, o Ibagué. De acuerdo a eso, pues en este momento yo creería que Ibagué, por las condiciones del transporte y de la carretera que hay entre Bogotá y esa región. Pero sin duda se trata precisamente de ser útil, efectivo y que tenga que ver con los tiempos de transporte y de comunicación, la subregión. Las subregiones funcionan de una manera funcional, no de una manera administrativa. De tal manera que sí, que la gente de Melgar debe resolver toda la complementariedad de segundo y tercer nivel en Girardot, y si es necesario en Bogotá. Pero si no está en Bogotá el servicio, por alguna razón que es muy raro, pero bueno, vamos a suponer que no ocurra, por plantearlo para hablar de todas las regiones, a Cali o a Medellín, porque Medellín tiene implantes de mano, por ejemplo, o trasplantes, y lo han hecho allí, entonces va para Medellín. Entonces, digamos que lo que quiero que entiendan es que la red es complementaria y que ese tipo de situaciones debe buscarse de la manera más cercana, o sea, los principios de cercanía son fundamentales, pero igual el principio de oportunidad de calidad. Entonces, obvio que Melgar, Carmen de Apicalá tendrían que ir a Girardot y no allá. Y con respecto al tema familiar, pues sí, se puede hacer ese tipo de cambio. Vamos a plantearnos también lo que planteó precisamente el tema de, por acá lo planteamos aquí, lo planteó también el tema de Mariquita. No, ya les digo, la gente que quería irse a Cosmitel, a Manizales o a esa zona mucho más rápido, pues obvio, esa es parte de lo que tendría que plantearse, es decir, mismo principio, si necesita su atención en Fresno, es más cerquita a Manizales, pues lo lógico es que se atiendan las personas en Manizales, y la entrega de medicamentos también. La entrega de medicamentos tiene que resolverse en el territorio, tiene que ser con el dispensario que esté más cercano en condiciones de calidad, que lo refería precisamente el veedor de Dolores. Y esto es lógico, o sea, no puede ser que sean unos, pues si la farmacia en particular tiene las condiciones adecuadas, tiene la calidad, cumple con la normatividad vigente y se puede hacer la contratación con una farmacia, perfecto, pero si no, es el dispensario. Y ese dispensario puede seguir siendo contratado. Ahora, de paso me da lugar a responder al tema de los médicos generales y las citas. A lo que yo me refiero cuando le dice, usted pida la cita en este momento en donde lo están atendiendo, sí, es porque la gran mayoría de los prestadores primarios se van a volver a presentar y pertenecen efectivamente a los operadores actuales, la gran mayoría, pero hay prestadores que no. Pero si por alguna razón la veeduría, y esto es un tema de implementación y
la transición temprana, pero si por alguna razón este prestador no cumple las condiciones, ¿sí? No tiene, digamos, los estándares de calidad y además el veedor, el defensor del usuario y los comités regionales dicen no, aquí definitivamente no, porque es terrible, pues se busca otro IPS en el sitio para que hagan la prestación de servicios. O sea, es un modelo en construcción, es una red en construcción y requiere todos estos ajustes en particular, porque pues se necesita un tiempo para ir ajustando y definiendo cuáles son las mejores condiciones de atención en cada uno de los municipios, en cada uno de los territorios para poder definir. Sin embargo, lo que sí define la ley es que no se puede dejar de atender a las personas. Entonces, esa persona está obligada, pues vamos a suponer que no tuviera la contratación, que eso no va a ocurrir, porque pues para eso vamos a generar muchísimos equipos de trabajo para que ese tipo de situaciones no ocurran. Pero suponiendo que no, está en la obligación, pero además la red de urgencias está habilitada y es lo primero que se va a habilitar. Y eso incluye a todas las IPS del país. La red de urgencias debe ser, cubrir todo el territorio nacional y se le hizo la invitación a toda la red en el país en general y se le paga a las tarifas que corresponden en el sistema general y demás. Me da lugar también a responder en el caso de una IPS privada y un hospital que hizo, a ver quién fue el veedor, bueno, a ver, sí, el de Chaparral, que planteaba la posibilidad del tema de la IPS que está allí y una red pública. Pues lo que hay que hacer es una evaluación adecuada para eso, pero si no es esa IPS privada y estamos hablando del hospital de Chaparral, ahí en la fideoprevisora tiene la obligación de ir al hospital de Chaparral y decir, mire, ¿cuáles son las condiciones especiales? ¿Cuál es el área especial con la que ustedes me van a atender? ¿Está en condiciones? Si no tienen las condiciones, favorecer, digamos, económicamente, porque esto es un tema de contratación y de dineros. Si el hospital tiene las condiciones, no las tiene y las puede crear, perfecto. O si la IPS no las cumple, pero las puede mejorar y generar condiciones para hacerlo porque las formas de contratación cambiaron, pues digamos que lo pueden hacer. Realmente nosotros creemos que efectivamente en medio de la implementación hay muchísimas cosas por ajustar y por eso se creó dentro de la cápite de transición unas acciones que son para poder hacer un aprestamiento, para hacer la transición de cambio inmediato en el tema de la implementación y de una transición temprana. Dentro de esa transición temprana, a mediano y a largo plazo, está precisamente el Sistema Único de Información del Magisterio que nos preguntaba con respecto a la historia clínica. Claro, a donde vamos es tener un sistema único de información interoperable donde en línea pueda consultarse la historia clínica de todos los maestros del país, porque por ejemplo, si alguien se va a vacaciones en Cartagena y sufre un accidente y tiene unas condiciones clínicas particulares, allá tiene que estar precisamente digamos, la historia clínica o acceso a todos los antecedentes y seguimiento del paciente. Eso no ocurría antes, eso era un problema muy grande definirse. Eso también me da lugar al tema del traslado o la portabilidad. Ya no se necesita portabilidad. No necesitamos portabilidad porque, por ejemplo, la gente de Fresno se atiende con su prestador primario, pero como es lógico, pertenece al Tolima, pero como es lógico que se atienda en Manizales y la red de atención sea en Manizales, pues simplemente el prestador primario lo remite al especialista en Manizales. En Manizales hay unos gastroenterólogos muy buenos y entonces lo lógico es que vaya a aparecer en Manizales para hacerse su endoscopia o una resección endoscópica si lo requiere allí en Manizales.
Es decir, no se necesita portabilidad. Lo que se necesita es adscribirse y la adscripción es al prestador primario. La red complementaria no necesita ningún tipo de portabilidad porque está planteada para la funcionalidad. Yo sí creo, al principio, van a intentar los prestadores primarios mantener a su, digamos, red en integración vertical, es decir, que como tienen el contrato allá, entonces seguramente le van a decir, no, vaya Ibagué, porque allá, no, un momentico que aquí hay una red que se permite. ¿Cómo logramos eso? Pues porque hay unas direcciones regionales, unas direcciones departamentales para la atención del usuario, para la atención de todas las quejas, peticiones, reclamos, además de todos los canales de información que se deben implementar. Al principio será un problema, nadie puede plantearse que en menos de 30 días no vayamos o mejor dicho, se logre solucionar cada uno de los inconvenientes que ocurran para la implementación de un modelo de salud. Seguramente se requerirá ajustes para este tipo de situaciones, pero sí está planteada entonces una dirección departamental y una dirección regional. Fíjense que, por ejemplo, si yo tengo un problema, digamos en Fresno, para hablar que está más cerquita de Manizales, y la solución puede ser departamental allá en Manizales en vez de venirse hasta Ibagué a hacer la solución de sus problemas administrativos. Eso también está planteado así, y eso no quiere decir que desde Manizales, como le pertenecen allá para tener al Tolima, Fiduprevisora no solucione, digamos, o haga la correlación para situaciones del tema laboral. No, porque es que está allá centralizado y ellos están conectados de manera nacional para poder hacer el traslado. Pero sí es absurdo hacer venir a alguien desde Fresno hasta Ibagué cuando tiene ahí a Manizales a 2 horas para solucionar sus problemas en todo sentido. Muy importante el tema de la cobertura para las necesidades de personas con discapacidad. Está clarito en la cobertura. Voy a hacer lectura de la cobertura porque me parece fundamental para todos. La cobertura quedó así, los docentes, todos los docentes, de conformidad a los docentes y pensionados también de conformidad a la nómina de docente y pensionado. Los padres de un docente a través del pago de unidad de pago por capitación del magisterio, teniendo en cuenta que el docente tiene afiliado a su cónyuge o compañero permanente y o a los hijos de acuerdo con lo establecido en el Consejo Directivo del FONAC. Acceder a estos servicios se debe surtir todo el procedimiento, es decir, los padres de un docente a través de un pago de unidad de por capitación pueden ser incluidos dentro del tema de cobertura. El cónyuge o compañero, sin discriminación de sexo o género, eso es importante. Los hijos del afiliado cotizante hasta que cumplan 26 o cuando se haya certificado, como me lo preguntaban ahora, si tienen necesidades especiales después de los 26, si tiene obviamente certificado por el médico y si tiene dependencia económica del afiliado. Los hijos del cónyuge o compañero permanente del afiliado cotizante que cumplan lo establecidos en el numeral B y C, o sea, cuando son hijos de afiliados hasta los 26 años y cuando tengan algún tipo de incapacidad o dependencia económica. Los padres del docente sin beneficiarios cuando dependan económicamente de este. Los hijos de los beneficiarios descritos en los numerales B y C, que ya habíamos planteado antes. Los menores de edad entregados en custodia legal por la autoridad competente. Los nietos del docente hasta el primer año de nacido si la madre es hija de beneficiaria del afiliado. Situación que se extiende hasta el numeral C, es decir, en el numeral C están los hijos del afiliado cotizante sin límite de edad cuando se haya certificado su incapacidad. Y
acá es la parte que yo voy a dejar aclaración. Se deberá mantener la vinculación al sistema de salud de los docentes que se encuentran en licencias no remuneradas o inclusive en sanciones disciplinarias que no sean destitución, para la cual el docente debe realizar los aportes correspondientes, porque pues una sanción implicaría la desvinculación. En consecuencia, los beneficiarios del docente no pierden la vinculación. La fiduciaria es la única competente para incluir o excluir a un afiliado del régimen exceptuado, por lo tanto, con competencia para decidir por los afiliados que responde al FOMAC. Es eso en relación a la cobertura. Se me está dañando el computador de tanto trabajar, pobrecito. Bien. Y obviamente, pues el plan de beneficios queda exactamente igual. Yo creo, no sé si respondí a la totalidad de preguntas. Voy a hacer una revisión aquí de lo que escribimos. Farmacias, coordinaciones, comités de participación, eso está absolutamente claro. Las formas de definir una IPS. Bueno, esto es importante, que también lo dijo precisamente el compañero de Chaparral. Las formas de definir una IPS es, en primer lugar, que quiera participar, que esté definido, invitado, y ella definirá la IPS quiera participar, porque podrá haber IPS que quieran participar, pero está ahí definido. Que cumpla con todas las condiciones, es decir, que están aquí en el acuerdo, que acepte las condiciones de la fiduprevisora para cumplir todo lo del régimen de excepción. En los que ya son sedes exclusivas, o los municipios que se requieren sede exclusiva, que cumpla con las condiciones para tener la sede exclusiva, que tenga todo el sistema de información, que pueda entregar los medicamentos, que tenga complementariedad con el tema de los análisis o los apoyos diagnósticos en particular, y que incluya las especialidades de ginecología, pediatría, medicina familiar, psicología. ¿Me falta alguna? Ginecología, pediatría, medicina familiar, ginecología, nutrición también, terapia y obstetricia, ginecología y obstetricia, exactamente. Bien, entonces, eso es lo que se necesita para definir una IPS, y obviamente esto está asociado a unos acuerdos de niveles de servicio. Los acuerdos de niveles de servicio que tienen que ver con los tiempos con respecto a los especialistas y demás están incluidos acá. 2 días para medicina general, 2 días máximo para 24-48 horas para odontología general, 5 días para las especialidades, para las subespecialidades sí hay algunos cambios, porque pues hay subespecialidades que no están. Se planteaban el tema de qué pasa con el nefrólogo. Hombre, si el nefrólogo que está sobresaturado, pues yo creo que se va a disminuir la carga sobre el nefrólogo, en tanto los equipos de cuidado interdisciplinario y los médicos pueden tener mayor acción y autonomía para hacer el tratamiento. Es, por ejemplo, una cosa, van al nefrólogo y el nefrólogo dice, hágase estos exámenes y vuelva dentro de un mes. Ya, pues, ya perdió, o sea, es como que es ilógico que vaya al nefrólogo para ir a pedir unos exámenes exclusivamente. No, el médico general tiene toda la capacidad para decirle, vea, váyase haciendo esos exámenes. Va al nefrólogo, este nefrólogo está sobresaturado, la red debe generar oportunidad suficiente, y entonces si este no está, pues no quiere decir, antes estaba, digamos, obligados porque el contrato era exclusivamente con este nefrólogo, hay otros nefrólogos, y entonces se cambia de nefrólogo si finalmente el paciente quiere, porque hay unos que dicen, no, yo prefiero esperar porque es mi nefrólogo. Entonces el tema de la oportunidad también está relacionado con este tipo de situaciones. Sé que hay muchas más preguntas, de pronto creo que, bueno, esto de los nuevos contratos y grupos de profesores, en caso de que un grupo de profesionales quiera asociarse y dar prestación, no, están incluidos. Es decir, la invitación es general, y si ellos pueden armar una IPS y después quieren participar, lo pueden hacer.
es decir, no están excluidos. ¿Qué tienen que hacer? Cumplir con todas las condiciones que se requieren para poder hacer la contratación con la red de prestadores del FOMAR y estar dentro de la red de prestadores nacional. Es fundamentalmente eso. Yo sí creo que se va a generar mayor oportunidad, que al principio vamos a tener ciertas dificultades por lo que se plantea en los elementos de transición, pero una cosa que no se me puede quedar sin decir, y es que los prestadores, los operadores actuales están obligados a prestar los servicios hasta el último día. Y lo hablaba precisamente con Edgar, y es que teníamos que hacer una acción sobre la Superintendencia Nacional de Salud porque ellos no pueden negarse a prestar servicios y están sujetos a graves sanciones si lo siguen haciendo. Entonces, pues me parece que tendremos que tomar acciones, que tenemos que hacer la solicitud a la superintendencia para que tome acciones preventivas y sancionatorias en todas sus funciones de inspección, vigilancia y control, que últimamente las está ejerciendo con mayor celeridad, por lo menos eso ha mostrado con estas dos intervenciones sobre las EPS más grandes del país. Entonces, creo que alguna duda, o algo que se me haya quedado. Doctor Bayona, muchísimas gracias a nombre de nuestra Junta Directiva de SUTEP Cimatol, a nombre de los veedores de salud. Igualmente, cualquier situación, cualquier duda que se nos vaya presentando en el camino, esperamos contar con la asesoría de los estructuradores. Acá los compañeros dicen que quieren darle un aplauso al doctor Bayona. El aplauso. Muchas gracias. Listo. Bueno, por todas las aclaraciones, compañeros y compañeras, yo los invito también a que en este momento pongamos mucha atención. Quiero pues darle la bienvenida también a nuestro compañero Alirio Valencia, que está acá. Muchas gracias, doctor Bayona, qué pena. Que el tiempo también ya nos está premiando. Igualmente al compañero Edgar Romero, que